Tenemos sede en Monterrey, en España, y que quiere dar a conocer en el mundo hispanohablante las voces de poetas, sobre todo contemporáneos, que tienen que ser escuchadas, ¿no? Independientemente de la lengua de origen o del país. En nuestro catálogo contamos ya con al menos unos 33 idiomas traducidos. Siempre publicamos las traducciones en ediciones bilingües. Y bueno, hace unos años, Janet Lozano Clarion, que es nuestra editora, empezó un proyecto titulado Sombras, que era con la intención de dar a conocer o de dar luz a 17 poetas de un mismo país. 17 poetas mujeres de un mismo país. Y bueno, como buena mexicana, pues empezó con México. Sombra Roja, 17 poetas mexicanas, a la que le siguió Sombras Diversas, que es una antología que hizo Amalia Iglesias. Sombras Diversas, luego Pájaro de Sombra, por Andrea Cote, Pájaros de Sombra, Sombras Diversas, Pájaros de Sombra, y luego Europa se hizo eco del proyecto, la Unión Europea, la Comisión de Cultura, y le gustó. Y entonces nos apoyó a que diésemos el salto bueno, de la lengua española a las lenguas europeas. Y a través de su ayuda empezamos a hacer 5 antologías europeas, que son Portugal, Rumanía, Polonia, República Checa y Serbia. Ya hemos terminado, el año que viene verá la luz Sombra Escrita, 17 poetas italianas. Así que seguimos adelante, ¿no? Y bueno, el objetivo del proyecto, estábamos hablando ahora, ¿no? Que pues es un proyecto que tiene un toque, un poquito sociológico, ¿no? De literatura comparada. Son poetas más o menos de la misma generación, de los mismos años, y el objetivo es ver hacia dónde se dirige la poesía escrita por mujeres, en una especie de, bueno, en un ejercicio de literatura comparada, que bueno, creemos que puede ser muy interesante, y por supuesto también son libros que sirven para adentrarnos en la literatura de determinados países. Entonces, bueno, los objetivos es responder a preguntas como qué escriben las poetas actualmente, cuáles son los intereses o temas comunes, hacia dónde se dirige su poesía y cómo es recibida tanto en su país de origen como a través de traducciones. Intentaremos responder a estas preguntas. Es la primera vez que podemos hacer el ejercicio de literatura comparada entre Colombia, España y Polonia, lo cual pues muy agradecida. Y bueno, pues os presento, ¿no? Voy a seguir siempre más o menos el orden de las antologías con el que salieron publicadas las antologías, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos a Emily Roberts, que es de nuestra antología Sombras Diversas, y bueno, ella es de Ávila y es profesora de literatura inglesa y norteamericana en la Universidad Complutense de Madrid y doctora en estudios literarios por la misma universidad. Ha publicado poemarios como Animal de huida, Regalar el exilio, la novela La Transmontana, un libro de cuentos, Lejos de casa, y bueno, su último libro, pero publicado en vaso roto, que es Parliament Hill, que os lo recomiendo muchísimo. Muchísimas gracias, Emily. Luego tenemos a María Gómez Lara, que María viene de Colombia. Ella forma parte de la antología Pájaros de Sombra y bueno, pues estudió literatura en la Universidad de los Andes en Bogotá y tiene un máster en escritura creativa en español por la Universidad de Harvard. Poemas suyos han aparecido en distintos medios de Latinoamérica y España y ha publicado los poemarios Después del Horizonte, Contratono, que le mereció el 27º Premio Internacional de Poesía Fundación Loewe de la Creación Joven, y bueno, que ha sido traducido al portugués, y acaba de publicar El lugar de las palabras, y actualmente es profesora en la Escuela de Escritores de Madrid. Muchísimas gracias. Y por último tenemos a Marta Eloy, a la que he presentado múltiples veces y nunca soy capaz de pronunciar correctamente su apellido, Chijoska. Y bueno, pues Marta, como os decía, es una de las poetas que más trabajo me da y que más exige de mí.
Es poeta, fotógrafa, traductora y periodista, doctora en Filología Hispánica y profesora titular de la Universidad Pedagógica de Cracovia. Es también autora de letras de canciones para grupos underground, premio de poesía Halina Oświatowska. Sí, la conozco, pero el apellido imposible. Se ve abajo. Becaria del Ministerio de Cultura y acreedora de la primera beca Residencia Internacional Antonio Machado de Soria. Aquí queremos mucho a Soria. Bueno, es autora de 6 libros de poesía que se han publicado de Cracovia, Soria y en España, en Zaragoza y Bogotá. Eso. Y bueno, recibió el premio Cracovia Ciudad de Literatura UNESCO 2021 y ha traducido del español al polaco a autores como Calderón de la Barca, Olvido García Valdés y Juan Germán. Y Abel Murcio, por supuesto, que es, no lo he mencionado, es nuestro antólogo. Nada, pues muchísimas gracias a todas por estar aquí y si os parece bien, como la poesía es lo primero, pues vamos a empezar con una lectura de poemas. Buenas tardes, muchas gracias a todos por estar aquí y gracias a la librería Alberti por invitarnos y a María por reunirnos a todos. Voy a empezar con un poema más antiguo, de los primeros que publiqué, que está en la antología, y luego seguiré leyendo de mi último libro, Parle Emergil, algunos de los cuales están en la antología también. Este es de mi primer libro, Animal de huida. Una amiga me leyó las líneas de la mano y me dijo: vas a morir pronto. También dijo: veo dos. ¿Dos qué? 2 cosas, 2 accidentes, 2 vidas. No me cobró nada porque dijo que lo que estaba haciendo era ilegal en su país. Me arranqué las líneas de la mano y dije: aquí está el accidente, está aquí, el accidente soy yo. Y levanté mi mano lisa, así era como iba a luchar. Cuando volví a encontrarme con él, me cogió la mano y dijo: ¿dónde están tus líneas de la mano? Era lo que más me gustaba de ti. Toda esta suavidad no conduce a nada. Y ahora voy a leer de los más recientes, de Parle Emergil, que se ha publicado con Vaso Roto hace poco, hace unos meses, en mayo. La mujer del barco de Ljubljana. La mujer del barco de Ljubljana sube al barco turístico todas las tardes, a la misma hora, las 5:15, y da un paseo por el Ljubljanica. La mujer recuerda el tiempo en que masticaba idiomas ajenos como caramelos pegajosos, la gimnasia de las flores. Recuerda la ciudad en ruinas, los bombardeos que ya no son, entre turistas y franquicias. Un rostro amado es siempre un rostro destruido. Nadie habla de lo que se perdió, pues es mejor que lo perdido se dé por perdido. Quizá el exilio no fue, sino amar otras ciudades, inevitablemente. Un paseo en barca hablando a solas con las calles nuevas de este templo en ruinas que ya no reconoce. Este se llama Viento Nocturno y lleva una cita de Sharon Olds que dice: cuando alguien escapa, mi corazón da un brinco. Incluso si es de mí de quien escapan, en parte estoy del lado del que se va. Presiento que llego tarde al caer. La noche terminó y con ella te fuiste. Pero mi ventana sigue abierta y hace frío. Pronto entrará la nieve. No soy la muchacha de las manos mojadas, soy la mujer que se desborda y late, la mujer a la que le duelen las manos de no poder acariciar. Espero entonces a que se haga de día con la ventana abierta. Y el último.
Este se llama Sevilla, diciembre, 26 grados, y también tiene una cita de Sharon Olds, que bueno, no sé si hablaremos de referentes, pero para mí es uno de los míos, que dice cuántos lugares del cuerpo se hicieron para ser destruidos solo una vez. No sé cómo he llegado aquí, y si lo supe no lo recuerdo. Quizá fue el calor a mediados de diciembre o el río que lo atravesaba todo, partiéndolo en dos. Norte-sur, presente-pasado, tu piel y el resto. Yo solo quería beber, quería pararme a descansar para continuar el viaje. Y en su lugar, alguien tendió la mano sin que pudiera evitarlo. He vuelto a encontrar el asombro de tenerme cerca la primera noche tras el verano. El río que creyó morir tras escuchar un cuerpo desbordarse al beber sus aguas. Pero es el cuerpo quien elige cuándo y dónde se ha de quebrar. ¿Qué otra cosa puede romperse más de una vez? Muchas gracias. Muchas gracias por tu lectura, me encantó. Y muchas gracias a Vaso Roto por invitarnos por este proyecto tan lindo. Muchísimas gracias a la librería Alberti. Yo adoro este lugar y estoy muy contenta de poder leer aquí. Y por supuesto, gracias a ustedes por acompañarnos un sábado por la tarde a escuchar poesía. Yo voy a leer algunos poemas de la antología que están incluidos en la antología. Y este es el primer poema que les voy a leer. Además, yo soy la primera en la antología y este es el primer poema. Me gusta empezar las lecturas con este poema porque es un poema sobre Emily Dickinson, que es mi poeta preferida. Y este poema sobre la casualidad de que tenemos el mismo cumpleaños. Entonces, bueno, me gusta comenzar por ahí. Se llama Emily Dickinson. Nací el mismo día que Emily Dickinson, casi 2 siglos después. Y las cosas han cambiado un poco desde entonces. No tuve su entereza ante el dolor, ni su oído sutil para las revelaciones. Vivo en un edificio alto donde no llegan los pájaros, solo un ruido de sirenas que no canta. Es una ciudad inmensa, aquí todos somos nadie, pero no hemos aprendido a guardar el secreto. Al caminar regamos nuestra nada en las esquinas. Nací con la piel oscura en un país del trópico y vine a buscarla a este estruendo tan lejano de su voz que se enredaba en las praderas. La imagino callando en los ladrillos, veo sus manuscritos de letras apretadas como ramas de tinta negra que se quiebran en cualquier envoltura, en la lista de mercado, y se enlazan otra vez para inventar el mundo. Nací un 10 de diciembre como ella y no traje ese silencio. Sin embargo, gracias al conjuro de repetir sus versos mientras cambian los semáforos, estoy a flote todavía. Hablando de conjuros, les voy a leer un poema que es una especie de conjuro que escribí durante un huracán en Nueva York. Hay gente que reza, yo me puse a repetir poesía mientras llegaba el huracán, y dio la casualidad de que tenía una traducción al inglés de unos versos de un poeta rumano, y empecé a repetir estos versos, y al mismo tiempo estaba oyendo la radio con las noticias de lo que estaba pasando. Y como Nueva York no está acostumbrada a que lleguen huracanes, pero estamos acabando con el planeta, entonces el locutor del radio se asustó y en vez de decir lo que estaba pasando, empezó a repetir "The worst is yet to come", ya viene lo peor, y entró como en una especie de trance y asustó a toda la ciudad. Y bueno, este poema es sobre eso. Conjuro.
Your burning temple next to mine. Repito el verso de Blaga en La tormenta como un conjuro, un amuleto, algo de ti. Me aferro, no lo suelto. Burning temple, sola, esperando a que toque tierra el huracán. Next to mine, dijiste alguna vez, your burning temple. Y oigo el crujir del viento contra las ventanas. Next to mine, y me cubro la cabeza cuando se va la luz. We shall remember once too late. Y es tarde, ahora que llega el estallido. This very bench where we are seated. Cuando no queda nada en pie entre las tinieblas, sino el radio de pilas y la voz del locutor. The worst is yet to come. Espero acurrucada eso peor. Me obstino en aquel verso. Burning temple como un delirio. Next to mine como la fiebre. Uy. Llega la perra. The worst is yet to come. No se necesita un huracán. ¿Cómo? Bueno, ya lo logré, ya se cayó en la mitad del momento. Estás grabando todo. Después de esto, ya. Mis amigos que están aquí me conocen, saben que soy un poco torpe y esto podía perfectamente. Por eso tiendo a pedir una trila. Bueno. Aquí no hay templos ni fuegos, pero de miedo convoco algún rescate y aprieto en el puño este conjuro de cuando hubiéramos podido salvarnos del desastre. Muy bueno. Un desastre chiquito. Bueno, y entonces ahora les voy a leer, como estamos hablando o yo quiero que hablemos de poetas mujeres que han sido muy importantes para nosotras. Otra que es importantísima para mí es Blanca Varela. Es impresionante, les recomiendo muchísimo Blanca Varela. Y este poema Contratono, que además de ahí es el que le da el título a mi libro, es un diálogo con Blanca Varela. Tiene un epígrafe de Blanca Varela que dice: único tono, el agua contra el agua. Aprendimos a despertar en medio de la noche con el ruido del agua. Conocíamos la errancia de hace años. Nuestro sueño era frágil. Los ojos entrecerrados, casi abiertos, dormíamos como quien vela, atentos al derrumbe, las manos en la cabeza por si los escombros y los pies alzados ya para correr. Pero una madrugada, gota a gota, lo intuimos. Oímos resonar el nuevo escape. Algo nos cantaba en contratono que esta vez huir sería quedarse. Bueno, y ya para terminar, les voy a leer un poema sobre un personaje que creo que conocen en España, que es Don Quijote. Lo han oído. Ya que estamos hablando de diálogos y reelaboraciones, entonces este es un poema en el que me imagino a Don Quijote después de que se enfrentó contra los molinos y se cayó al suelo y no sabe muy bien cómo levantarse, y entonces me inventé que estaba pensando esto en este momento. Se llama Don Quijote caído. Otra vez estrellado contra el suelo, me duele la espalda, me tallan los huesos. ¿Cómo tragar más polvo? Me pregunto. ¿Cómo moverme aquí sin escudero? Tendré que quedarme entonces, quedarme quebrado, quedarme cascado, tanto suelo, tanto, que van a llamarme quizás el caído caballero, el de la triste figura, aquí pegado a la tierra, ¿qué más da? Sé que estas son aventuras de los andantes caballeros y este será un capítulo en mi larga historia. De eso no queda duda. La pregunta es ahora, ¿qué hacer con las heridas, las cortadas, los raspones? ¿Dónde ensamblar el cuerpo? ¿Cómo levantarme? ¿Cómo seguir andando el caballero roto? ¿Con qué fuerza lograr cargar mis armas? De una batalla libresca y lo soy cascado, yo, Don Quijote de la Mancha, aunque me arda la piel.
Iba a blandir mi espada, salvar a la doncella, iban a ir los gigantes a llevarle mi victoria, escribirían sobre mí los autores de esta historia. Las famosas aventuras de Don Quijote de la Mancha, el más valiente, el más enamorado. Era fácil transformar molinos en gigantes, lo difícil fue al revés, pero es que el sabio me sigue para jalarme el hidalgo, a mí, a Don Quijote, armado caballero. Lo difícil fue volver. ¿Cómo volver ahora? Me habrán quemado los libros y aparecer de nuevo, roto, deshecho, quebrado. Fue ese sabio encantador por sabotearme. Yo no quería estas astas que me pesan encima. Yo iba a reemplazar el aire por el fuego. ¡Bravo! ¿No quieres leer los niños? No me ha quedado tan mal. No sé si funciona además. Ahora sí. Ah, sí. Madre mía, yo me he dado cuenta de que yo solamente para poder continuar tengo que leer en polaco. Así. La única persona que entiende es Camila. Con la traducción. No, sin traducción leo en polaco. No, y además que si leo 4 poemas van a ser 8, ¿no? Entonces tengo que, ¿sabes? Yo voy a tomar mi decisión, tú me conoces, es una chica independiente. Entonces voy a leer uno que sí que está en la antología. Lo tengo también en otra versión en mi libro azul, pero bueno, no importa. Pero leo en polaco primero. Dzień, w którym na moje konto wpłynęły $3000. Dedicado a Kamila. Mam 350 000 kredytu i 340 000 godzin na ziemi, z których przespałam minimum 1/3. Mam 1,70 m wzrostu i 70 metrów do spłacenia. W 30 lat, ponad 2 metry na rok. Mam 28 zębów, stopę na 25 cm, dobę na 24 godziny. Zwiedziłam 72 miasta. Kochałam 9 mężczyzn. Płakałam po wszystkim. Mam 4 języki. W jednym milczę, w drugim mówię, w trzecim piszę, w czwartym liczę, tylko na siebie. Mam 3 dzieci. Jedno już nigdy się nie urodzi, drugie nigdy nie umrze, trzecie nie pozwala mi zasnąć. Mam coraz mniej czasu, coraz więcej wątpliwości i chyba tylko jedno wyjście. Es excelente, muy íntimo. Bueno, tenemos la traducción, tenemos dos, de hecho tenemos dos. Entonces en esta antología, Luz que fue sombra, está la versión que firmó Abel Murcia y Gerardo Beltrán. El día en que me entraron en la cuenta $3,000. Tengo un crédito de 350,000 zlotys y llevo 340,000 horas en la tierra, de las que he dormido como mínimo 1/3. Mido 1,70 m de altura y tengo que pagar 70 metros en 30 años, más de 2 metros por año. Tengo 28 dientes, mi pie mide 25 centímetros, el día tiene 24 horas. He visitado 72 ciudades, he amado a 9 hombres, los he llorado a todos. Tengo 4 lenguas. En la primera callo, en la segunda hablo, en la tercera escribo, en la cuarta cuento solo conmigo. Tengo 3 niños. El primero ya nunca nacerá, el segundo nunca morirá, el tercero no me deja dormir. Cada vez tengo menos tiempo, cada vez más dudas y probablemente una única salida. ¿Okay? Ahora, el poema ilegal
que está también en la antología, que sí, que lo que voy a hacer, bueno, pero que voy a estar en la antología, voy a leer, porque es la paradoja de esta antología, es que aquí está la traducción, pero yo lo escribí en español, así que si me permites, te lo dedico. Y tengo otro que es para ti, para ti. Vale, ya Pero este es para todos. Este se llama Para Siempre y viene de este poemario que es Beca Machado. Entonces es uno de los poemas machadianos, realmente inspirado por... Eso no sé qué es, pero bueno. Sí, es el poema que nos dedicaron. Es un poema inspirado por la figura de Guiomar, de la pobre Pilar de Valderrama, a la que tiene medio destruida en Gaudia. Y yo le dedico un poema que también voy a poder leer en polaco. I luego leo el último. Na zawsze. Pójdzie z tobą na spacer o zmierzchu, na godzinę, na zawsze. Zapuści korzonki swoich rzęs w twoim pustym sercu. Mogłaby być boginią, będzie przyjaciółką mus, nieprzyjaciółką krytyków. Nie zostanie kochanką, żoną nie będzie nigdy. Nie rozwiedzie się dla ciebie, nie urodzi ci zasmarkanych dzieci goniących się po parkach, polujących na ciszę i spokój. Nie ugotuje ci obiadu, nie zrobi awantury, że dużo pracujesz, wracasz późno, mało zarabiasz, zbyt mało ją kochasz, a zdradzasz myślą, mową, uczynkiem i wierszem. Przeciwnie. Stworzycie swój trzeci świat na skraju poduszki, by wasze skronie w dwóch odległych domach mogły zasypiać wtulone we wspólne marzenie o miłości, co karmi, uskrzydla i nie przemija. I właśnie tego nikt jej nigdy nie wybaczy. Y ahora para que podáis entender el rostro de Camila y la expresión. Sobre el tercer mundo entre docentes. Espérate que voy a leer la traducción. Entonces, para siempre, y para los machadianos, está realmente inspirado en la vida de Antonio Machado y de Pilar de Valderrama, y en su correspondencia. Para siempre. Irá a pasear contigo al atardecer, por una hora, para siempre. Echará las raíces de sus pestañas en tu corazón vacío. Podría ser una diosa. Será amiga de las musas, enemiga de los críticos. No será tu amante, nunca será tu mujer. No se divorciará por ti, ni te dará críos mocosos que se persigan por los parques, cazando el silencio y la calma. No cocinará nada para ti, no armará ningún escándalo, porque trabajas mucho, vuelves tarde, ganas poco, no la quieres lo bastante, y la traicionas en pensamiento, palabra, obra y poema. Al contrario, crearéis un tercer mundo al borde de la almohada, para que vuestras sienes en dos casas alejadas puedan dormirse arrimadas a un sueño común, sobre el amor que nutre, inspira y no pasa. Y es algo que nunca nadie se lo va a perdonar. Y el último, totalmente ilegal. ¿Cómo decirlo? Ilegal. No, pero eso es un regalo para ti, porque yo sé que este poema te gusta. Sí, es que sé cuál es. Sí, exacto. Entonces, como estamos aquí haciendo el top of the pops de la poesía europea y internacional y polaca, aquí tengo un poema que se llama En Jaque y solamente leo la versión española. Y este poema vais a ver que habla de todo el mundo. Y que yo me enfadé mucho con haber por no haberlo incluido. ¿Sí, no? Sí, está. sí, claro. Yo no sé si está. ¿Está? Sí, sí. Ah, sí, está, vamos a leer en polaco. Espera. Mira. A lo mejor no. A lo mejor no. Creo que no. No. ¿Intentabas escribir? Sí, pero ¿sabes por qué? Porque está en la otra antología. No está en esta antología. Entonces, En Jaque para ti. A fin de cuentas, no ha pasado nada del otro mundo. Solo habrá que tirar algunas fotos, borrar algunos correos y quitar los mensajes. Porque, en fin, desde el principio estaba claro que aquello no iba a salir bien. Y quizá por eso ahora duele tanto este vacío de nada. Pero finalmente el tiempo lo cura todo. Y dentro de un tiempo resultará que eres capaz de pasar indiferente por todos esos lugares en los que ahora el tiempo se ha detenido. Y al final aprenderás que se puede recibir sin dar, mirar profundamente a los ojos y faltar a la verdad, estar con alguien y poder abandonarlo en cada momento. Bueno, aquí pone cualquier momento. Pero ¿por qué llamar a eso madurar si hasta los niños saben que solo se ama una vez y que la verdadera amistad dura toda la vida? Traducción del Murcia. Luego entré en dudas que habías elegido otro. Es que me regaló
y fue como, a ver, ¿por qué no publicaste este poema? Me gusta mucho, mucho, mucho. Es un poema que está por las redes, porque creo que habla de... Bueno, aquí Quizá estamos... por eso, sí. Quizá por eso. Bueno, pues si os parece ahora entramos un poquito en preguntas. Yo me he preparado otras preguntas, pero la verdad es que, bueno, pues creo que podemos hacer como una especie de charla y sobre todo lo que queráis vosotros, ¿no? Yo me he preparado una un poquito más, porque es la unión de los tres prólogos. Ya os comentaba que esto es un ejercicio de literatura comparada. Todos los libros van precedidos por un prólogo en el que el antólogo o antóloga nos habla de la situación poética de las mujeres en dicho país, ¿no? Entonces, bueno, en Polonia se publicó hace años una antología titulada Solistas. Ah, sí, también, Solistas, ¿no? Y bueno, Abel Murcia en el prólogo cita un artículo titulado Junto al canon de Leocadia Jula y Mauricia. Exacto. En el que se afirma: la poesía escrita por mujeres altera la linealidad generacional de la historia de la poesía, ¿vale? Por su parte, Amalia Iglesias, que es, como decía, la antóloga de Sombras Diversas y que creo que no necesita presentación, afirma que la cantidad y calidad de las poetas mujeres que surgió después de la transición parecía apabullante, pero aún más sorprendente el giro estético que se apreciaba en sus propuestas poéticas con respecto al pasado. Y Andrea Cote no se queda pero para nada corta y afirma: con las poetas aparece el quiebre presente de un orden del pasado representado por un cierto ejercicio del poder y de la masculinidad cuyo nombre es Dios. Entonces, bueno, a partir de estos tres enunciados, aquí os dejo a elegir que me habléis de una pregunta más sociológica, que es cómo habéis vivido cada una en vuestros países esa ruptura, y también qué referentes, que ambas estabais interesadas en ello, de qué referentes habéis vivido precisamente de una tradición bajo esos parámetros. Vale. Pues sí, o sea, yo creo que en la antología se aprecia más, cubre desde poetas nacidas en los 70, yo soy la penúltima, o sea, del 91, y la siguiente también es del 91, este cambio que sin embargo hasta hace poco quizá no se ha apreciado en los premios o en los mercados. De hecho está aquí María, que es socia también de la Asociación de Poetas Mujeres Genealogías, que nos dedicamos a recuperar pues poemarios que en su día fueron importantes y que están descatalogados y no se les ha dado la importancia que tienen. Pero para mí, en mi caso concretamente, ha sido muy importante Internet, ¿no? El acceso a leer otros poetas, leer en otros idiomas también, poder buscar, pues eso. Para mí mis referentes están muy ligados a la tradición norteamericana, pero también poder ver que había otras mujeres poetas escribiendo y poder contactar con ellas, establecer redes, que luego pues son redes también en persona, al venir a Madrid. Pero sí que ha sido importante ver que existían otras mujeres haciendo lo mismo, y creo que mi generación ya no sorprende tanto, o sea, no es una excepción el que haya mujeres escribiendo, sino casi es la norma, y de hecho creo que hay mujeres haciendo cosas más interesantes que los hombres. No sé si es algo políticamente incorrecto que decir, pero también porque hay mucha variedad, es decir, también antes se pensaba en generaciones como algo estético, con una estética muy monolítica, o que hacían algo similar entre ellos, y ahora lo interesante también yo creo es que hay gente haciendo cosas muy diversas, incluso dentro de la misma generación y las mismas edades, y que se comparte y se lee todo y sí, cada uno escribe con su estilo, pero es esta variedad también que para mí ha estado muy ligada a las redes y a internet y a los blogs, y a poder pues leer cosas de todos sitios sin ninguna barrera física, digamos. Pero es cierto que por supuesto en la antología se ve que ya había muchas mujeres escribiendo, más mayores que yo, después de la transición.
Bueno, yo estoy bastante de acuerdo con lo que dices, Emily, que me parece que ha sido muy importante poder construir redes entre nosotras. Digamos, yo pues hablo del caso de Colombia porque es el que conozco. Colombia, esto no es una noticia, revelación para nadie, es un país muy machista. Nos enteramos hoy y ha sido mucho peor, ¿no? Yo creo que ha mejorado un poco la cosa, pero digamos que sí es una tradición muy, muy masculina, muy machista, muy complicado para las mujeres hacerse espacio en ese mundo de la poesía, ¿no? Entonces, digamos, claro, las grandes poetas colombianas que son un referente para mí son Piedad Bonet y María Mercedes Carranza, que son poetas impresionantes las dos, pero digamos que en su momento pues estaban ellas dos, ¿no? Ahora yo creo que la cosa ha dado una vuelta radical y creo que soy bastante afortunada en ese sentido porque en mi generación hay muchas mujeres escribiendo en Colombia y hay muchas mujeres haciendo cosas muy interesantes. Creo que hemos podido hacer, digamos, muchas de las que están aquí o todas las conozco, unas son mis amigas muy cercanas, otras, digamos, a todas las admiro. He aprendido mucho de ellas, he aprendido mucho de leerlas, a las de mi generación, a las mayores también, y yo creo que es muy importante ese giro, es decir, nosotras en este momento tenemos la suerte de ser muchas, pero es que antes no era así, y hace bastante poco no era así, digamos, se siente como si fuera más tiempo del que es, pero hace muy poco, no sé, Piedad Bonet, María Mercedes Carranza, les tocó un mundo muy distinto al que nos tocó, y yo creo que, por lo menos desde mi perspectiva, la posibilidad de hacer redes de lectura y de admirarnos y de leernos y de criticarnos también entre nosotras es muy importante porque estamos ocupando los espacios. Durante mucho tiempo no había mujeres, o había una, ¿no? Digamos, a mí me alcanzó a tocar y me ha tocado muchas veces ser la única mujer en un panel, pero yo creo que esto ya está cambiando y me parece una muy buena noticia. A ver, ¿qué voy a poder añadir yo a todo esto? Pues Polonia comparada a España y a Colombia no es un país tan machista, también porque con el comunismo nos impusieron, o sea, no a mí, pero a nuestras abuelas nos impusieron una cierta igualdad obligatoria, y uno de los lemas era justamente las mujeres a los tractores, algo así, que las mujeres deben trabajar, ¿no? Con lo cual las mujeres tenían que trabajar y y ganaban su dinero y estaban bastante independientes. Y por ejemplo mi mamá, que mi mamá es profesora de francés, un día me hizo notar una cosa que a mí me sorprendió mucho. Me dice, pero tú te das cuenta, hija, que en Francia y en España hasta 1975 existía una institución llamada Paterfamilias, que una mujer, aunque sea muy inteligente y muy independiente, dependía básicamente de su padre o de su marido o de su hermano, o sea, no podía tener ni su cuenta en banco, ni por ejemplo guardar sus cosas como cartas, privacidad, todo esto, ¿no? En Polonia eso no se daba, o sea, una mujer polaca podía ser súper independiente y hacer lo que le diera gana. Por otra parte, y eso yo lo noté bastante temprano, sí que existe, bueno, es un concepto muy cómodo para hablar de estas cosas, es el campo literario, como dice Bourdieu, bueno, o sea, podemos, y aquí entramos en lo puramente sociológico, y evidentemente los actores del campo literario no solamente son los que escriben, sobre todo son los que promueven, bueno, editan, promueven, venden, negocian, organizan festivales, etcétera, etcétera. Y yo, por ejemplo, en mi cabeza, yo me imaginaba que en el centro del campo literario existe el que escribe, pero no, nosotros estamos... Bueno, entonces la realidad es que hasta hoy en día en Polonia, bueno, básicamente el poder sigue, o sea, está en las manos de los hombres en muchos casos, ¿no? Sobre todo ahora, porque ahora con las derechas en el poder, y este es un gran problema en Polonia actualmente, es que todas las instituciones de cultura que deberían promover la cultura promueven otra cosa que la cultura. Entonces, promueven política cultural, bueno, y son hombres. Y volvemos como si no hubieran pasado los últimos 40 años. Y para terminar, tenemos también los ejemplos de libertad intelectual y creativa como Wisława Szymborska, que es nuestro premio Nobel, y creo que se lee más a Wisława Szymborska en el mundo
mundial de poesía y de lectores, que a Czesław Miłosz, que es otro premio Nobel, sin hablar de Olga Tokarczuk, que escribe prosa, pero antes era poeta. Así que hay de todo. Pues muchísimas Ah, gracias. perdóname, eso. Vale. En el prólogo de Sombras y Terciopelo, 17 poetas checas.